Al otro lado, entreverá la boca con quiscaloros y tuna. Bueno nomás, con queso tortillos, pero baila, te tenga tu aijuna. Toma, che. ¿Qué les pareció ese comienzo? Impresionante, ¿no? Espero que les gustado el saco largo. Vamos con esa chacarera del saco largo. Mira nomás. Ahí está, ¿eh? Escuchá, Chinita. A ver, quiero que todos escuchen, no se vayan a mirar. La hazaña del saco largo, ahora le voy a contar. ¿Escuchá? El saco largo es compinche del famoso Patayana. Hacen el mismo trabajo y tienen la misma fama. Desgraciado. Si el marido va al trabajo, don saco largo se alegra. También dicen los gaviotos, yo me quedo con la negra. Aquella negra curiosa también le hace ceñita. Antes que el marido se va, al saco largo lo cita. ¿Será, che? Segunda para don saco largo. Así no da ganas ni de trabajar. Anda nomás. Las mujeres son curiosas y es por la curiosidad se hace la mala esposa y crea la rivalidad. Para ese pobre marido tal vez sea un placer por los casos ocurridos que le causa a la mujer. Se sacrifica al marido por su familia quizá, sin darse cuenta en su casa hay una boca de mar. No sabía que el infeliz que el saco largo aprovecha, en su casa su candil funciona con otra mecha. ¿Qué lo tiró, che? ¿Qué les parece? ¿Le da ganas de ir a laburar a ustedes? No. Está jodido, che, ¿eh? Está jodido ir a laburar, ¿eh? Claro. Ahí llega el saco largo. Don Domingo Cejas, che, ¿eh? Don Domingo Cejas de Carreta Paso. Eran 7, ¿no? Mira, ahí viene ese para Carreta Paso. Espero les guste. Digan, si les gusta, si no les gusta, si quieren escuchar otro tema, si me quieren mandar un audio, lo sacamos al aire, no hay problema. Así que pueden pedir lo que tengan ganas de escuchar, ¿eh? Ahí va, escucha. Para Carreta Paso. Escondido pa' mi pago querido de Carreta Paso. Primero nomás. A ver, Federico Gómez, bailamelo bien zapateadito, doña Chuni Faría. ¡Dentro! Carreta Paso es mi pago, nunca lo olvido, nunca lo olvido. Lo llevo siempre en el alma, muy escondido, muy escondido. Pero dale nomás, es tu canto siempre, lugarcito preferido. Con la mano en rueda con mi sangre. No le afloje, Federico. Eso. Me dedico este escondido para demostrarte cariño. A vos mi Carreta Paso que recorrí tus caminos. Esa pollerita, Chuni. Bueno, me preguntan de dónde soy. Aquí tienen la verdad, yo soy de Carreta Paso, que se pasó en la carreta. La segunda, pa' Pepito, doña Rosa, esta nomás. Bella nomás. Te canto como el coño, bien aferrada a tus ramas.
de mi niñez. Ahora que voy pa' viejo quiero volver otra vez. Zarandeando, doña Rosa. Apoyando recuerdo, te canto el querido. Ahí encontré mi chinita, el premio que he merecido. Sacudile, Pepito, parece un muñeco de trapo. Ahora, amores de adolescente, que espacio maduró, como lo que hizo el destino en que Rita Paso quedó. ¿Qué les pareció, che, Vamos, chacarera, por darme de picador. Suyachcaipo, ya, chango, qué lindo, ¿no? A mí me gusta. ¿Qué querés que te diga? Todo lo que sea así, sacha, que tenga monte, que tenga olor a aca, como es el santiagueño, que no. Claro, esas chacareras del monte, ¿no? Este, Nosotros siempre hablamos, ¿no?, de nuestro pago, siempre hablamos de de los recuerdos, cada uno tiene su recuerdo, tiene su historia, cuando éramos niños, cuando íbamos a la escuela. Claro, Marcela Pereira, Chinita, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte, che. ¿Cómo andan los Pereira, los Vizcachas, las Elsas? Elsa y Vizcacha, Ellos no son nada mío, pero son como parientes, como esos parientes queridos, esa gente que a uno le ganó el corazón, ¿no? Creo que Elsa y Vizcacha son gente que nos han ganado el corazón. Granadero, Gatica, departamento Alberdi, lo que es Santiago capital, unos 200 kilómetros más o menos, por esa ruta 5, ahícito nomás en Intina y Agustina Libarona. Ahí está Granadero, Gatica, departamento Mariano Moreno, ¿no? Y a Libarona ya es departamento Alberdi. Ahí está la frontera entre Mariano Moreno y Alberdi, ahí pasando un poquito el cementerio nomás de Agustina Libarona, por ahí pasa el Indech, que no, ya te has olvidado. Qué pago, que cada uno, ¿no? Ahí estamos nombrando Carreta Paso, creo que departamento Salavina. Me gustaría que me escriben, que me digan de dónde son, de dónde escuchan, porque de eso se trata, que no mueran nunca nuestros pueblos, ¿no? El Patay, Quilumpa, Weisburg, qué sé yo, tantos pueblos por ahí por Moreno, ¿no? Pero les digo, por ahí esa zona, es como que los parajes, los puestos, como le quieran llamar, están con número, perdón, el 10, el C1, el 21, el 90, y así puesto 44, ayúdenme, che, claro, háganme acordar alguno que me olvide de ahí de esa zona. Un saludo grande, che, a todos los que están escuchando, aguante Carreta Paso, ni esa cara, pitas. Ese es quichuista, seguro. Claro, de esa zona son todo quichuistas, che.
¿eh? Claro, capaz. Un escondido ese, de don Domingo C. que lo interpreta. ¿Mm? Muy lindo, che. ¿Mm? Claro, muy lindo poder, ponga el nombre, porque ahí en algunos no me sale el nombre, che. Escondido Escucha, pa' mi escucha. pago querido de carreta. Primero nomás. Toma. A ver, Federico Gómez, bailamelo bien zapateadito, doña Chuni Faría. Adentro, carreta pasó en mi pago, nunca lo olvido, nunca lo olvido. Ese ya lo escuchamos, ¿eh? Lo llevo siempre en el alma, muy escondido. Ahora vamos a cambiar, porque ese ya lo escuchamos. Escucha estita. Ahí vamos a buscar. A ver qué dice, ¿eh? Uyari. Chacarera pa' todos los lindos como yo. Gracias. Adentro, a mí me dicen el lindo porque muy lindo nací. Las mujeres se pelean por estar juntito a mí. ¡Toma! A la hermosura que tengo nadie la puede igualar. Si parezco el lucero regado en el mar. Chango churo, che. Tan lindo mi son mi Dios, el más lindo de los seres. Que hasta me cuesta creer soy delirio de mujeres. Todas suspiran por mí y ofrecen casamiento. No les digo no ha de ser, no me ha llegado el momento. Segundo para toda mi hermosa. De la hermosura que tengo no quiero derrochar nada. Quiero vivir muy feliz con toditas mis amadas. Bailamelo, Amalia Paz. Tengo rubias y morochas, tengo altas y peticitas, tengo gorditas y flacas, pero todas sabrositas. Esas chinitas, che. Cuando hablo con una y otra empiezan a enojarse, y si la quiero dejar ellas quieren suicidarme. Me buscan las jovencitas, las viejas en ocasiones, nadie lo quiere creer, soy el rompecorazones. Soy el rompecorazones. Esa cara había dicho que no. Bárbaro, muy lindo había sido, po. ¿Eh? Santiagueño. Hijo, una gran siete, ¿no? Se pasa que no. Así, Domingo Ceja, qué grande, bravo. Ponga el nombre porque no sale aquí. Es algo que estamos estrenando hoy, algunos cambios ahí. Entonces, por eso, por ahí no. Vamos con esa chacarera, por darme de picaflor. Primera nomás. La otra. Todo así, graciosos los temas, ¿no? Porque estamos, les decía que... Chacarera para todos los lindos. Les decía que, bueno, estamos probando algo que estamos haciendo, incorporando, vamos a decir, a la transmisión. Por eso, les digo que soy Rosa Ceja. ¡Ah, Rosa! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Mirá vos. Claro, póngame el nombre porque aquí no sale el nombre. Tal vez ya pronto lo solucionemos, pero bueno, esto es algo nuevo para mí, che. Me cuesta creer, soy hijo de mujeres. Suspiran por mí y me ofrecen casamiento. No les digo no ha de ser, no me ha llegado el momento. Toma, che. Qué chango atrevido que no. Vamos a escuchar corte número 9, un chamaco. Abrazo, Juancito, nos dice Rosa. Hace cuánto, che, que
Estamos desconectados. Hay un lugar muy hermoso en Santiago del Estero. Yo al nombrarlo quiero por sus paisajes tan bellos. Tiene monte, tiene cerro y no habrá quien lo iguale. Sos vos, pueblito de Orco. Allí se crió mi madre. Pueblito de Oco. Destino, ¿no? Santiago del Estero. Bailamelo Marcela Pereira. Amalia Paz. Dale por orillita la pista. Batata, ¿no? Chango, che. Qué lindo que no. Toma. ¿Cómo se llama? El querendón, ¿eh? Santiagueño, así, querendones. La gente de... Por acá están, ¿no? Algunos
nombrar algunos. Chilca Juliana. Siempre quise conocer Chilca Juliana. Se ha llevado Caballo Azul, que vio la chacarera que nos criamos escuchando esa chacarera. Y siempre quise conocer, ¿no? Chilca Juliana. Y bueno, hace un tiempo atrás fuimos desde Atamisque a Telares y por ahí está Chilca Juliana, che. Bacauman, Sabagasta, La Paliza, algunos de los pueblos, los telares. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos? ¿No? Hola Juancito, te estoy mirando y escuchando, muy bueno. Nacho Mancilla. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo te va, chango? Para el 1 de mayo estuvo animando, estuvo presentando a los grupos Nacho Mancilla. Siempre un gusto encontrarlo, siempre un gusto saludarlo. Conmigo siempre ha sido muy generoso Nacho Mancilla, con quien les habla. Por ahí dice Ancha Suma, si pueden, uno del Pastor Luna. Qué lindo, che. A ver, vamos a buscar. Que se han reunido a esta noche. Ahí va. Esto en el duelo del chamamel del 2020. Después se vino la pandemia. Una fiesta criolla de destreza y coraje. El jinete que se juega sobre de un potro salvaje va a demostrar su valor y su condición de jinete, porque el tropillero al frente no lo quiere perdedor. Entonces la paisanada presta toda su atención en esa hermosa reunión, así como lo detallo. La gente apuesta al jinete y el tropillero al caballo. ¡Usa! Que son burreros, carreristas los sueños que no. En cada casa hay un caballo. ¡Arriba todos la voz! ¡Que viva la fiesta también, que viva el duelo! ¡Fuerza! ¡Ay, me gusta esa pucay! Muy bien, Nacho. ¡Alegría nomás! La gente de Buenos Aires, buenas noches a todos. Buenas noches. ¡Arriba que hacemos! ¡Y sigamos escuchando que vamos, señores! Piticun. Oh, hermosa noche que la familia Mata nos reúne a todos. Año 2020, el duelo del ¿Cuántas veces la nostalgia me hace desandar caminos? Ando y vagando de nuevo por senderos conocidos. Recuerdo siempre un lugar en tierra santafesina donde llegué por trabajo, allá en tu pueblo, Casilda.
Sopa y guaranca, huachasca. Cuando tenemos que estar. ¿Qué ha pasado? Saltamos. ¡Arriba la gente de Ibacuchí! ¡Arriba Xispi! Chispi, Guasla. ¡Loreto, la banda Santiago! ¡Un aplauso para Jaime! ¡Anayacu! ¡Arranca Saladina, Telares, todos juntos! ¡En el duelo, 2020! Buenos Aires y Córdoba, presente. A los amigos de Pozo Grande, Ambargasta, gente de Ojo de Agua, San Pedro, La Barra, Buenas noches a todos. Hola Claudia. Siriaco, Teber, el Círculo Santiagueño, Verazategui. Oh, chango nuestro. Corazones tristes, hombre. Callecitas polvorientas de mi lejano. De acuerdo. Ahí estábamos. Año 2020 en el duelo chamamé. Y al mes, la pandemia. Pero bueno, nos dimos el gusto de estar ahí. El a ver, vamos a leer alguito, A ver, vamos a leer. Mancilla nos decía, para mí pasame Miguel Figueroa el Cascabel, gracias por tus palabras, Juancito. Es así, Chago. No he dicho nada que no sea cierto, Respeto ante todo y esos abrazos de amigos, Yo tengo todos mis parientes por ahí, Juan, en Telares, Chilca Juliana, Guerra y otros parajes de esos lados. Sorrosa, ¿no? Como les digo, estoy en... porque no salen los nombres, y esos lados, Hola, ¿cómo está, don Siriaco Tevez? Qué linda escuchar música del Pago. Pues pónganme en el nombre, pues ya no sé quién es. Buenas tardes, bueno, aquí sale, Betty Ferreira. Buenas tardes, Juan. Me voy a Mailín, Villa de Mayo. Saldríamos del cruce Varela el 29 a las 6:30 de la mañana. Regreso 19 horas. Comunicarse con mi amigo. Ahí está. 1400 el viaje. Vamos a repetir esto porque es interesante para el que quiere ir a Villa de Mayo, Betty Ferreira, ¿no? Buenas tardes, Juan, me voy a Villa de Mayo. Salimos del cruce Varela el 29 a las 6:30 de la mañana, regresando 19 horas. Comunicarse con mi amigo, dice.
¿Quién será? Anoten el teléfono. 11 54 89 35 77. Se tienen que comunicar los que quieren viajar a Villa de Mayo. Vamos a repetir. 11 54 89 35 77. 1400 el viaje. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí se comunican, yo hago zapping para... Pasame caballo poncho negro. Juan dice, porfa. Bueno. Ahí lo vamos a buscar. Lo había pedido por acá. Vamos a ir buscando. El cascabelche. Qué grande el rey santiagueño. Lamentablemente, ahora miércoles que lo corté. Lamentablemente, el rey santiagueño, ojalá pueda el rey santiagueño algún día volver a los escenarios, ¿no? Creo que todos los queremos, todos lo apreciamos y todos lo deseamos. Ahí está. ¡Taracho! Qué bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Qué bonito tu cascabel, vida mía, ¿quién te lo dio? Vida mía, ¿quién te dio? Qué bonito tu cascabel, a mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó. A mí no me lo dio nadie, mi dinero me costó. El que quiera cascabel, que lo compre como yo. Cómo resumba y suena, mira, va resumbando. Mira cómo resumba y suena. El cascabel. En la arena, mira cómo resumba y suena. Mira, va resumbando. Mira, va resumbando. Mira cómo retumba y suena. El cascabel en la arena. La otra noche en Tana, platicando con mi amor. La otra noche en la ventana, platicando con mi amor. Me pidió que le cantara el cascabel por menor. Me pidió que le cantara el cascabel por menor. A ver, ese acordeón Miguel Figueroa.
Pobre de ellos, ¿no? ¡Es acordeón Antoñito! Qué tremendo músico, ¿no? Mira cómo resumba y suena, mira va resumbando. Mira cómo resumba y suena. El cascabel. En la arena, mira cómo resumba y suena. Mira va resumbando, mira cómo resumba y suena, zumbando, mira cómo resumba y suena el cascabel en la arena, mira cómo resumba y suena. El cascabel. En la arena. ¿Qué lo tiró, no? ¿Qué lo tiró, no? ¡Qué impresionante! Impresionante. Impresionantes músicos, ¿eh? Impresionantes músicos. Valoro mucho a Miguel Figueroa, Antonio y su grupo. Gente muy sencilla, muy humilde, ¿no? Margarita pidió Pastor Luna. Caballo, ¿no? Caballo, poncho negro. Lo tiró, che. Se habrán chupado apostando a tu panero. Llenaste muchos bolsillos con paradas abultadas. Baquiano en la largada siempre estaba bien parado, con el cuerpo acomodado para empezar la carrera. No había quien te diera, siempre adelante saltabas. Paseaste victorioso Chilca, Juliana, Vaca, Human, Barrancas, Baracuchuna, Carreta, Paso y Malota, sin conocer la derrota. Llegaste a Paso de Ojo, por Salavina y Telares, ganador siempre te vieron. Es quitarle plata a un ciego cuando corre Poncho Negro.
Ahí está, había sido el caballo, ¿no? El recitado que tiene, es sacarle la plata a un ciego. Miércoles que había sido bueno, che. Impresionante caballo, ¿no? Yo hago zapping para escuchar. Yo, Margarita, pedí Pastor Luna. Bueno, ahí está, conmigo quise poner, gracias por leer. ¿Qué más nos pone? Ah, claro, ahora sí. Ya lo copié, ya lo copié. Betty, está haciendo este viaje a Villa de Mayo, el 29, 6:30 de la mañana, el cruce Varela. Está haciendo el viaje, repito, nuestra amiga Betty Ferreira. El viaje sale 1.400 y anoten el teléfono. Les voy a dar tiempo para los que quieran ir a Villa de Mayo, de ahí del cruce Varela. El día 29, anoten el teléfono, les doy tiempo para que busquen lapicera, porque capaz que la que agarraste no escribe, probala. Bueno, ahí va el teléfono, 11 54 89. Ahí va, 11 54 89 577. Ahí está. 11 54 89 35 77 para los que quieran ir a Villa de Mayo el 29 de mayo a las 6:30 del cruce Varela. Así que bueno, ahí tenemos ya la data para que ustedes puedan llamarlo con tiempo. Y si no anotaron, si no se les perdió, me llaman y nos comunicamos ahí con Betty. Nacho Mancillo dice, gracias Juancito, el 22 de mayo voy a andar por el círculo animando la fiesta de Master Tropical, 25 años de José Figueroa, desfile de grupos tropicales. Esto es el 22 de mayo. 22 de mayo, ahí en el Círculo Santiagueño de Berazategui. Desfile de grupos tropicales, nos dice el Nacho. Ahí está. Bueno, a ver, ya cumplí creo con los pedidos. Por acá teníamos. Ajá. Porque me gusta pasar la música que por ahí nos manda, ¿no? Los músicos que por ahí ¿cómo le puedo decir? ¿No? Su música para poder que nosotros le difundamos, ¿no? Y claro, ¿cómo no lo vamos a difundir? Los hermanitos Villalba, A ver, por acá andaba algo de los hermanitos Villalba. Después vamos a ir con folclore, con lo que quieran ustedes, A ver, por acá está. Palmita, mi gente.
Cristo, perdón. Ya no van a bailar otra vez. Arriba la fecha. Eso es lindo, señores. Sigue, sigue, sigue. Y eso. Sigue, 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 sigue. Oh, Malvin. Escuche esa melodía, suena Maluca, 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 de la mano de los hermanos Villalba, este es el cabezón. ¡Qué melodía, compadre! ¡Dale plomo, mi amor! ¡Y vamos a hacer! Y seguimos enganchando, y las manos, las manos, las manos. Alegría, alegría. Las fecas se quedaron. Destino, no, vamos a ir cambiando, ¿sabe por qué? Porque sí nomás. Estos changos vienen para junio, creo. Estaba buscando y no lo encontré. Creo que el 17, 18 y 19 de junio. Por estos pagos, Ya vamos a ver si lo podemos ubicar en el círculo. Richard Ibarra, che. Nacieron los pagos de Navicha, dos hermanos que hoy quiero recordar, al Juve y al Pachi Herrera, criollazos sin igual. Fueron criollos calavera, imposibles de igualar, bailarines, chamameceros y paltragos regular, encaradores las bailantas, no eran hombres de aflojar. Hoy que ellos ya no están, jamás quedarán en el olvido, porque tu Navicha querido siempre lo recordarán.
¿Habrá gente de Navicha, che? Aro por dos. Decís que no tengo dientes, pero aún me quedan dos. Uno para morder la yista y otro para morderte a vos. Lunita, lunita, vos que alumbrás mi camino. ¿Cómo no la alumbra mi novia? Dice que no le vino. Segundita, Teco. Prepararse, pato al agua. Y adentro. A la vuelta. A ver esas patas mostrando la vuelta. Otra vueltita, vidita. Zapateo. Y se acaba mi vida. Otra chacarerita. Chacarera santiagueña. Aquí se va la primera. Te retiro a la banda y nos vamos tres, Palmas, palmas, palmas. Pelo, che, ¿eh? Adentro. Me retiro a la banda, ya voy viajando en segunda. Tomá. Con todos mis paisanos quiero estar mejor que nunca. A la vuelta. Algún cantor no ha de faltar. Esa banda que dura hasta que te hagan marchar. Zapateo. Sintiendo ansioso por llegar pronto a Santiago. Encontrar mis amigos, recordar tiempo de chango. Dale nomás al bandoneón, tocando chacareras alegra mi corazón. Bonita la niña. Se acaba la tradición, no morirá. Costumbres de mi pago que siempre perdurará. Y que venga la segunda. Para que baile la Betty Ferreira. Ya estamos llegando al
Esa. Adentro llegaremos a Herrera, se quita la madrugada. Pregonar de viejitas alegrando la mañana. Vuelta. Café, señor, quiere comprar botellas y quesitos y algo más para llevar. Delante de la niña, juntito a las ventanillas, tenemos que calientes, tamales y empanadillas. Volveré a ver, salitales, una de florecidos, monte de algarrobales. Tenemos zapateo. Se acaba. Muy bien ahí. Che, qué lindo, qué lindo poder disfrutar la música de Retiro a la Banda, en Escondido. Vamos a escuchar ahora un enganchadito que se viene ahí, pero claro, ya. Se viene a tomar agua en la represa, eso es lo que pasa. Como la represa está llena de agua, ¿se acuerdan? Cuando la represa estaba llena de agua, los sapos, las ranas, impresionante, ¿no? Claro. Claro, los chanchos. ¿Y los chivos? Hola. Dale. Y acá está el pariente. Anda. Mira, por ahí pisaba el pollito, che. Y esto se escuchaba mucho, o se escucha mucho a la mañana, o mucho a la tarde. O si no, claro, por ahí iba con escopeta, ¡pumba la mierda! ¿Conocen la leyenda del Cacuy, che? ¿Alguno se anima de contar la leyenda del Cacuy? Bárbaro, hacia la tardecita, ¿no? Miércoles que te agarraba como miedo, que no, cuando vos andabas por ahí. Y por ahí. Mira, chiri chiri a pian. Te agarraba como frío, che. Bueno, vamos. Quiero dedicarle para todo el país y a seguir recordando. Y vamos con las palmas, todos los guaracheros. Esa. Santiago del Estero, papá. Esto para bailar, ¿eh? Era un changuito santiagueño
santiagueño, Ajá. su burrito solía pasear, cantaba, se divertía, estas canciones sabía cantar. Escuchá. Cantaba, se divertía, estas guarachas sabía bailar. Seguimos la fiesta junto al ganador, Jorge Vélez. Y acordar de esto, Pablo Zárate. ¡Qué lindo, mi amor! Arriba la gente de Quimilí y su chocorral. De Weisburg, de Sescolao. Yo quiero vivir la vida siempre cantando, siempre cantando. Así es. Con mi guitarra querida, las Neta. melodías me van brotando. Vamos, chango de chinita, vamos. Todos esta guaracha que quiero tanto, porque me sale del alma el ritmo alegre de mi Santiago. Porque cantando se olvidan las penas, porque cantando se siente feliz. Cantemos todos con alegría y disfrutemos de esta canción. Cantemos todos con alegría y disfrutemos de esta canción. Seguimos enganchando con el acordeón de nuevo. ¡Qué bueno! A la gente de Choya, Frías y La Valle. ¡Bailen todos, bailen! Me aborda Ramona, que bien que se mueve. Si baila guaracha, si baila merengue. Ella goza cuando suena todo el ritmo tropical. La gorda Ramona es bien santiagueña y lleva en la sangre la música toda. Al compás de las guarachas, ella quiere enloquecer. Baila, baila, mi gordita, baila, baila y alegra el corazón. Este ritmo que te gusta tanto, baila gordita de mi amor. Para Dani, el mono y toda la gente de Loreto. Para que baile. Para Matucci, Diego Ayud y la gente de Nueva Francia. Cuando escuchas mi acordeón, mi negra empieza a bailar. Ajá. Enamorada del son, que yo comienzo a tocar. Lo que quiera dejarme audio puede dejarme que lo saco, ¿eh? Este son es para ti, tú lo gozarás. Escuchas mi acordeón, mi negra empieza a bailar. El son es para ti, tú lo gozarás. Bailando, bailando este lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuchas mi acordeón. Bailando, bailando este lindo ritmo, podrás olvidar las penas cuando escuchas mi acordeón. Para toda la buena gente de Chacorralo, La Madrid y Graneros. Se escucha ya un acordeón, gruesas de cohete, guitarra y bongo. Mi pueblo lindo festejará la Nochebuena y la Navidad. Hoy la gente va contenta por las calles muy alegres de mi ciudad. Festejemos todos juntos y pidamos al Señor prosperidad. Baila, baila, baila este ritmo sin parar. Baila, baila, baila por esta Navidad. Era un changuito santiagueño, en su burrito solía pasear. Cantaba, se divertía, estas canciones sabía cantar. Cantaba, se divertía, estas guarachas sabía bailar. Cantaba, se divertía, estas canciones sabía cantar.
Ajá. Terminó y yo estaba, dale a hablar por teléfono, me estaban consultando de este domingo, ¿no? Y este domingo hacen las voces norteñas, che. Che, un hito más, ¿quieren? Ajá. ¡Ush! ¡Oh, los patas blancas! Así nomás no me hace voltear, carajo. Para toda la paisanada de Jorge Vélez y los santiagueños de oro. ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos, Gómez! ¡Para toda su familia! ¡A ver ese vino! Soy un jinete audaz y no me has de voltear aunque atropelles varias veces. Te clavaré la espuela hasta que mi rienda te sujete. Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jinete. Yo te voy a amansar, te quebraré a mis riendas, marcharás donde yo quiera. Te haré largar el paso, también te haré de carrera. Serás mi yegua mansa y nunca más serás mañera. Yo soy el jinete del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. ¡Qué lindo que bailen arbozón, compadre! ¡Eso, eso! ¡Y esas palmas! Me dicen el audaz porque a todas las potras la domino como quiero. Me gusta acariciarla con la punta del talero. Me gusta verlo al montar vibrar con su corcoveo. Cuando voy a domar, me gusta verlo al potro amarrado al palenque. Me gusta verlo al montar saludar con su rebenque y verlo presumir con el aplauso de la gente. Yo soy el jinete del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. Para vos, amigo Kili, y tu familia. Y arriba las palmas. ¡Vámonos! ¡Que nos vamos, nos vamos! ¡Esto es Jorge Vélez! Yo soy el jinete del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. Muy bien, che. Se han pasado, que no. ¡Añoranza! Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113 302 2258 o al 112 667 6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Muy bien, ahí está la venta de empanadas santiagueñas que lo hacemos aquí en casa. Los chori, bueno, se están terminando y mañana creo que vamos a arrancar para hacer chori santiagueño. Y también tenemos tamales, todo lo que hicimos nosotros aquí en casa. Tamales también, chori, todo hecho aquí en casa. Yo quiero una linda gorda para el invierno. Ajá. Pero que se ponga placa para el verano. Esa. Y para la primavera. Me haga mimitos y cuando llegue el otoño me dé un besito. Que sepa
arreglar la casa, que sepa tender la cama, y si me cocina un guiso que lo haga bien. Pero si no cae de laurel, pero si no cae de laurel, pero si no cae de laurel, así me gusta a mí. Pero si no cae de laurel, pero si no cae de laurel, pero si no cae de laurel, así me gusta a mí. ¿Qué le parece? ¡La leo! Qué noche la que pasaron con la gente de Punilla, bailaron toda la noche con la Leo, los que no estaban presentes, la chica de Villa Bustos, y luego llegaron más con los de Tanti y Carlos Paz. Qué lindo que estaba el baile, los chicos copados están, si estamos con los de Huerta, Santa María y la ciudad. Que siga el baile, la Leo no va a parar, bailando con todo el valle, el de Punilla, la. Si no baila con esta música. Esa. Impresionante, ¿no? Como todas las mañanas, en la villa él buscaba la inocencia de una niña que le diera de beber. Como una bella flor, ante sus ojos apareció esa niña de 15 años y le robó su corazón. Él le prometía quererla bien para toda la vida, con sus besos la envolvía, esa de amor por él moría. Niña, niña, niña de la villa, niña, estás enamorada, niña, darías la vida por él, solo por él. Niña, niña, niña de la villa, niña, no sabes nada de la vida, niña, aún te falta ser mujer. Ahí va, ahí va, ahí va, claro que sí. Señora, conmigo. Ajá. Sola que nada pasará, sola, señora, Pobre de ellos. sola que nada pasará. Cuando conocí mi negra, Ajá. no me pude imaginar que por celos A ver qué nos dice, qué nos dice. Ahora que voy a leer. Esos sonidos, Juan, escucharlo. Un pedazo de tortilla que soy Rosa. Ay, sí, qué lindo, Juan. Yo 45 años antes, dice, ya 8 años partió mi viejita, nunca más volví. Yo nunca tuve miedo a nada, andaba en bici hasta de noche. Yo soy de la Cañada del Medio, de Cañada del Medio, departamento Capital, nos dice la Betty Ferreira. Claro, era de la capital. Yo soy de 200 kilómetros al monte. Por la ruta 92, ruta 5 a Tintine, y después la 92. En esos montes hemos nacido, hemos criado, hasta los 18 años, y vinimos a Buenos Aires, y hoy estamos aquí. Siempre vivimos bajo este cielo de Berazategui,
porque a Berazategui, bueno, aprendimos a quererlo, después de 46 años, imagínate de vivir en Berazategui, ¿cómo no lo vamos a querer? Si es parte de nuestra vida, aquí tenemos nuestra familia, aquí todo, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Enamorarse de Berazategui. Llegamos de changuito, che, más o menos, ¿no? 18 años tenía, flaquito, chuchalo. Qué mierda. ¿O cómo han llegado ustedes? También que no. No, también vinieron de así, ¿no? Pues no conocíamos otra cosa. No conocíamos otra cosa que no sea el monte. Tomar agua de la represa. Agarrar el tarrito, sacar el agua de la tinaja. Por ahí si vos te descuidabas tenía una avispa. Quería tomarte, flecheaba en la jeta. Después andaba con la trompa así. Qué cosa, ¿no? Así éramos, ¿no? Así nos hemos criado, ¿no? Nos autoabastecíamos, ¿no? ¿Con qué? Sembrando, comíamos de lo que se cazaba, teníamos muchas chivas, no sé, nosotros decimos chivas, pero ahora decimos cabra, muchas ovejas, y de ahí, ¿no? Vacas, gallinas, pavos, patos, de todo tenían en casa. Oscar Gauna, bendecida noche, saludo desde Los Mojones, Santiago, capital, otro chango de la capital. Yo lo voy a llevar allá, departamento Alberdi, y le dejé una semana ese Oscar Gauna, mirá. Capaz que conoce, que no, ¿conoce chango? Campo Gallo, antes de Campo Gallo estamos nosotros. Yo tenía miedo el silbido, nunca lo vi, Margarita. No, claro que te agarraba como miedo, que no. Cuando escuchaba, nosotros, te digo la verdad, escuchábamos, siempre vivíamos en el monte y vivíamos escuchando, pero por ahí te sorprendía, ¿no? Te sorprendía, y no te voy a decir que no te agarraba miedo, ¿no? Son cosas que normalmente se veía, se escuchaba mucho, ¿eh? A ver. Escuchá. Esto de aquellos tiempos, ¿eh? Aunque en Santiago siguen bailando estos temas, ¿eh? Tienes unos ojos tan divinos que cuando me miras no me animo a decirte todo lo que siento y no puedo hablar en el momento. Tienes una boca dulce y roja que siempre besarla se me antoja. Eres para mí como una diosa que me ha hechizado el corazón. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cara de rosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cuerpo de diosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cara de rosa. Me gusta tu pelo, tus ojos, tu boca. Me gusta tu cuerpo de diosa. Sí, chiqui, 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 chavo. Alegría, corazón. Eso sí. DJ Diego Mix. Uno más, che, a ver, trulala. Yo le tiré mi marido y la plata ella me sacó. Me engañó, me engañó. Yo le tiré mi marido y la plata ella me sacó. Por eso tenés cuidado, desde que está a trabajar, te llaman un momentito, seguro te va a enganchar. Por eso yo te aconsejo, no te dejes a trabajar, te estás ganando el sueldo y te pueden engañar.
plata te sacará. Esa gitana a mí me engañó, esa gitana a mí me engañó. Yo le tiré mi marido y la plata ella me sacó. Esa gitana a mí me engañó, esa gitana a mí me engañó. Yo le tiré mi marido y la plata ella me sacó. Oh, piticuche. Piticun más. Bueno, ahí viene otro más. A ver este. DJ Diego Mix. Ella espera las noches para ir a bailar, va en busca de aventuras por toda la ciudad. Es muy divertida, ella es muy liberal y camina de un modo que te puede infartar. Ana, 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 Anabela, rompe corazones y no se deja atrapar. Ana, 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 Anabela, rompe corazones y no se deja atrapar. Ana, 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 Anabela, rompe corazones y no se deja atrapar. Ana, 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 Anabela, rompe corazones y no se deja atrapar. Déjale que vaya, déjala ir, que te enamora, te hace sufrir. Déjale que vaya, déjala ir, que te enamora, te hace sufrir. Déjala, 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 déjala. Ella espera la noche para ir a bailar, va en busca de aventuras por toda la ciudad. Es muy divertida, ella es muy liberal y camina de un modo que te puede infartar. Ana, 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 Anabela, rompe corazones y no se deja atrapar. Ana, 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 Anabela, rompe corazones y no se deja atrapar. Y ahí se va yendo Orly. Rompe corazones y no se deja atrapar. Ana, 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 Anabela, rompe corazones. Yo tenía miedo al silbido, ¿no? Nunca lo vi, dice la Margarita. Hola. ¿Cómo estás? Hola, amigazo, lo veo y lo escucho. Un abrazo. Qué verdad lo que está diciendo. ¿Cuál, po? Lo del monte. Claro, éramos hacheros, che. Nosotros nacíamos ya con el hacha al hombro. Porque en esos lados no había otra forma de subsistir, era el hacha. Se cortaba postes, se labraba, se cortaba leña para hacer carbón, leña para el horno. En esos tiempos, mirá, se cortaba leña para el tren, para leña de 50, quebracho colorado. Ahí, ¿cómo se dice lo del tren donde se le da la leña? Me he olvidado, che. Ay, lo tengo, pero bueno, no me sale la palabra. No, se cortaban unas leñitas así de 50, y ese era lo más difícil, porque tenías que achar mucho y no te rendía. Y bueno, se hacía poste oveja, rodrigón. ¿Habrán escuchado alguna vez ustedes esos nombres? Claro, hemos venido así nosotros del monte. Y por eso nunca nos olvidamos. Sí, ojo, siempre volvemos allá al pago. Anduvimos ahora no me acuerdo si era en marzo, por ahí. Hablando de eso, de marzo, ¿no? Uno se lleva sorpresas a veces agradables y a veces desagradables, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, anduve cuando se iniciaban las clases en las escuelas.
y algunas escuelas iban y entraban como si nada, ¿no? Así, no había ceremonia, ¿eh? Ya no, prácticamente la hizo un chico así nomás la bandera, ya no se la respeta como la respetábamos nosotros, ¿eh? Que formando filas, se cantaba la marcha a la bandera y después se entraba a la escuela, al aula. Hoy ni siquiera en algunos lugares ni siquiera la ceremonia se hace. ¿Qué nos estará pasando, no? ¿Qué nos estará pasando que no respetamos a nuestra bandera? Si no respetamos a nuestra bandera es como no respetar a la madre. Porque nuestra bandera, nuestra insignia patria. Antes vos ibas caminando y se ponían y estaban cantando el himno y te sacaba la gorra, el sombrero y te quedabas quietito ahí hasta que pase, hasta que terminen de cantar. Hoy casi ya lamentablemente vio que casi no se escucha ni en las escuelas el himno. Yo tengo la escuela aquí muy cerquita, ahí pasando la calle, y por ahí, qué sé yo, ¿qué nos pasará, no? Que hemos perdido el respeto, ¿no? Ya los chicos casi ni saben quién es San Martín, Belgrano, Sarmiento, nuestros próceres, ¿no? El 25 de mayo, ahora se viene el 25 de mayo. Y vamos a ver qué pasa, qué se hace. 25 de mayo es muy importante, ¿eh? Es donde comienza casi la República Argentina, ¿no? Cuando comienza nuestra patria, la Revolución de Mayo. Casi todo el mes de mayo hubo revolución y terminó allá el 25 de mayo. Pero los chicos no, capaz que si le preguntan qué pasó el 25 de mayo y no sé si saben, o por qué se festeja el 20 de junio y esas cosas, a nosotros nos metían en la cabeza que teníamos que saber, ¿no? Y nos hacían pasar al frente. En ese tiempo se llamaba desenvolvimiento, era como la parte que hoy se dice cívica, ¿no? Donde, bueno, tenías que saber, te daban las lecciones y vos tenías que pasar al frente y no decir de memoria, tenías que explicar. Qué cosa. Pero, tanto, ¿será que, no sé si queremos nuestra patria, ¿no? Los políticos obviamente que no le importa nada, le importa hacer plata, pero ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Después le echamos la culpa, votamos a los mismos que hace 30 años nos chorean y después protestamos. Somos de terror, que no. Son los mismos que nos chorean. Y bueno, y lo volvemos a votar. ¿Tienen que estar presos los tipos? No. Diputado, senador, intendente, ministro, lo nombran, che. ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Qué cosa, ¿no? Vamos a escuchar una zambita, ¿eh? Mira, dice samba porteña, el Payo Oroná. Samba porteña, nacida entre las luces de la ciudad, y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar. Y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar. Llevo en la sangre la llama del vino que derrama el amanecer,
y en las guitarras templadas con la voz de las aves al atardecer. Y en las guitarras templadas con la voz de las aves al atardecer. El viento llevará mi voz y el eco la repetirá entre las piedras, en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. Entre las piedras, en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. Norteñas, a la López Pereira me abrazaré. Debajo de la morera, Catamarca y samba de Vargas cantaré. Debajo de la morera, Catamarca y samba de Vargas cantaré. Samba del sur y del norte, de las tierras cuyanas y el litoral, llevas latiendo en un mismo corazón la samba que nunca morirá. Llevas latiendo en un mismo corazón la samba que nunca morirá. El viento llevará mi voz y el eco la repetirá entre las piedras, en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. Entre las piedras, en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. Muy bien ahí, Payo Oroná. Qué cantor, ¿no? Payo Oroná. Chango que apreciamos mucho, humilde, la verdad que siempre lo escuchamos porque valoramos su trayectoria. Oscar Gauna, bueno, ya habíamos leído de Los Mojones, Santiago Capital. Santiago Rafael Vanegas, hola amigazo, lo veo y lo escucho, un abrazo, que es verdad lo que está diciendo, Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por ahí se bache, se pierden los mensajes en este celular. A ver, vamos a buscar algo más. Mi saludo, don Siriaco, yo me pido algo de Pastor Luna, gracias, y también quiero un pedacito de tortilla, suerte. Si entran en mi Facebook, ¿no? Si entran en mi Facebook, resulta que, a ver si lo podemos encontrar. No.